de propiedades físicas. Así tenemos, por ejemplo, que los elementos del grupo 1, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, tienen similares propiedades. Y eso ocurre con la mayoría de los elementos en la tabla periódica, pero hay excepciones. Una de las excepciones que trabajó Dobereiner fue el tema del hierro, cobalto, níquel. El hierro, cobalto y níquel, que lo tienen en el medio de la tabla periódica, se llama grupo 8B o grupo 8, 9 y 10, según la numeración actual. Grupo del hierro, cobalto y níquel, y se estudian juntos, es decir, de a 3 elementos. Por eso se las llamaba triadas de Dobereiner originalmente. Posteriormente, los elementos se agruparon según un criterio que fue determinar grupos de elementos representativos, grupos de elementos de transición y grupos de elementos de transición interna. Los elementos representativos fueron tomados por Newland y son los que se conocen ahora como el grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esos se llaman grupos de elementos representativos o subgrupos A. Actualmente, la tabla periódica de Mendeleev-Moseley, ubica los elementos en 3 grandes grupos. Elementos representativos, grupo 1 y 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, esos son los elementos representativos, que se los indica como subgrupo A. Los elementos de transición, que serían los que están en el medio, que se los indica como subgrupo B, y los elementos de transición internas, que son los lantánidos y actínidos. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. ¿Qué quiere decir? Que están ordenados en la tabla periódica según número atómico creciente, según número de protones crecientes. Como dijimos, la tabla periódica tiene grupos, reitero, los verticales, y periodos, que son los horizontales. Entonces, tendríamos 8 grupos A, ¿sí? Que son los, vamos a usar una analogía, A de altos, ¿sí? El 1, el 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Grupos B, que son los bajos, los que están en el medio, que dijimos que son los de transición, y los de abajo, que son los llamados de transición interna. Así tendríamos una estructura de la tabla periódica, que es la que ustedes tienen en pantalla, que, como les dije, es la tabla periódica larga o tabla periódica de Mendeleev, y que nos permite, si se fijan, agrupar los elementos en A, elementos representativos. ¿Qué quiere decir representativos? Que si yo tomo un elemento del grupo, por ejemplo el litio, puedo inferir cuáles son las propiedades del resto. Si tomo otro elemento del grupo, por ejemplo 2A, el magnesio, puedo inferir cuáles son las propiedades del resto. Si tomo un elemento como el flúor, que son los halógenos del 7A, puedo inferir cuáles son las propiedades del resto. Esto ocurre con los elementos representativos, lo que llamamos grupos A. Los grupos B, como dije anteriormente, no ocurre lo mismo. Los grupos B hay que estudiarlos con ciertos agrupamientos especiales. Por ejemplo, si quiero estudiar las propiedades del hierro, cobalto y níquel, los estudio todos juntos y los llamo grupo 8B. O si quiero estudiar las propiedades del grupo del cobre, o las del grupo del zinc, o las del grupo del titanio. Pero estos elementos hay que tener mucho cuidado porque no se estudian todos juntos, porque tienen propiedades distintas. No es como los elementos de los grupos A o elementos representativos. Ahora, ¿por qué se llaman grupos B, elementos de transición? Porque son la transición entre lo que se llaman metales, metales propiamente dicho, alcalinos y alcalinos tercios. En los grupos B son todos metales, pero tenemos una división, ¿sí? Que va desde el boro y forma una pequeña escalera para abajo, que divide los metales, que están desde el boro para la izquierda, los no metales, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, para abajo, respetando esta escalera, y los gases inertes.
metales, no metales y gases inertes. Si tomamos la tabla que ustedes tienen como tabla interactiva, esta tabla hay que hacer una corrección. La tabla está bien diseñada en el sentido de hablar de metales, ¿sí? Metales, los que estoy señalando, no metales, y acá separados tenemos que tener gases inertes. Según esta tabla interactiva, parecería que los gases nobles, inertes o monoatómicos son no metales. Y eso no es correcto. Recuerden, gases inertes son una clasificación. Gases inertes por un lado, no metales por otro y metales por otro. Ahora, hay otros elementos que se llaman metaloides: boro, silicio, germano, arsénico, antimonio, teluro y astato. ¿Qué son estos metaloides? Son elementos que tienen propiedades de los metales, en su mayoría, pero también tienen algunas propiedades de los no metales. Son lo que se llaman elementos anfóteros, que en algunas condiciones se comportan como metales y que en otras condiciones se comportan como no metales. Ahora, volvamos a la presentación. Si nosotros vamos a la tabla periódica y a la configuración electrónica, veremos Profe, que... Sí, disculpa. ¿Cómo dale. dijiste que se llamaba estos materiales que dijiste recién? ¿El Eh, nombre? ahora vuelvo a colocar la presentación, ¿sí? Ustedes acá los tienen como metaloides, Eso, se llaman metaloides. metaloides estos, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente: si nosotros en la tabla interactiva vamos a lo que se llaman orbitales, a la solapa de orbitales, vamos a ver que de cada elemento podemos ver su configuración electrónica. Ejemplo, hidrógeno. Fíjense en la configuración. Pongo aquí, abajo del número 3 se dice 1s1. Vamos al helio. El helio, la ubicación sería arriba del neón, pero en esta tabla lo colocan aquí. Fíjense la configuración, 1s2. Vamos al litio. Configuración 1s2, 2s1. Berilio, 1s2, 2s2. Y así pueden tener la configuración de todos los elementos de la tabla periódica. Pero me interesa que nos situemos en los del grupo 1A ahora. Y voy a ir cliqueando uno por uno. Fíjense, hidrógeno, 1s1. Litio, 1s2, 2s1. Sodio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Potasio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y así sucesivamente. Pregunta: si tomo los elementos del grupo 1, ¿cuáles son, qué tienen en común los elementos del grupo 1 respecto a su configuración electrónica? Todos terminan en S1. Todos terminan en S1, ¿sí? Todos terminan en S1. Fíjense, lo pueden ver, todos terminan en S1. Vamos Profe, al grupo 2. profe, Sí, una pregunta. ¿Puede ser que dale. esté mal puesto el helio? Yo en Sí, mi el tabla, helio tiene que estar arriba del neón. claro, está de grupo Sí, 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 18, ¿no? está mal puesto. Lo que pasa es que lo colocan así para ver la configuración solamente. Pero el helio tiene propiedades del neón. Ah, ok. Sí, sí. Vamos al berilio. Fíjense, berilio, magnesio, calcio, estroncio. ¿Qué tienen en común respecto a la configuración? Termina con S2. Todos terminan en S2. Vamos al boro. Boro, ¿sí? Aluminio, galio, indio, etc. ¿Qué tienen en común respecto a la configuración? Terminan en P1. Terminan en P1, pero antes fíjense, boro y aluminio. Boro 2s2, 2p1. Aluminio 2s2, 2p1. Galio 2s2, 3d10, que podríamos no considerarla, 4p1. ¿Sí? Fíjense, todos terminarían en la última en el caso del galio sería el nivel 4, en el caso del aluminio sería el nivel 3, en el caso del boro sería el nivel 2, todos terminan en S2P1. Fíjense el carbono. Carbono
S2P2 silicio, S2P2 germanio, S2P2 nitrógeno, S2P3 fósforo, S2P3 arsénico, S2P3. ¿Ves lo que tienen en común? Nitrógeno, fósforo y arsénico. Todos terminan en S2P3. Obviamente en el arsénico en el medio está el 3D10. Pero si no tengo en cuenta, vamos a los dos primeros periodos, al 3 y el 4. Fíjense el oxígeno. S2P4, el azufre. S2P4, el flúor. S2P5, cloro. S2P5. Entonces, fíjense, vuelvo a la presentación. Vamos a ver qué tienen en común. Hidrógeno, todos terminan en S1. Hidrógeno para abajo. Berilio, para abajo, todos terminan en S2. Boro, S2P1. Entonces, fíjense, los del grupo 1 terminan en NS1, siendo N el número de nivel de energía. Para el hidrógeno es 1, siendo N el número de nivel de energía. Fíjense, para el hidrógeno el N es 1, para el litio el N es 2, para el sodio el N es 3, para el potasio el N es 4, para el rubidio el N es 5, pero todos tienen en común que terminan en S1. Vamos al grupo 2, todos terminan en S2. Vamos al grupo 3, todos terminan en S2P1. Si sumamos 2 más 1, 3. Fíjense que el grupo 3A también se llama grupo 13. 13 o 3A, se numera 13 o 3A. 2 más 1, 3. Sigo. NS2, NP2. 2 más 2, 4. 4A o 14. NS2, NP3. 5A o 15. NS2, NP4. 6A o 16. NS2, NP5, 7A o 17. NS2, NP6, 8A o 18. ¿Ven lo que tienen en común? Lo que se llaman configuraciones electrónicas externas. ¿Sí? La suma de los electrones en la configuración electrónica externa nos indica el número de grupo. Ahora, los grupos 1A y 2A terminan en S. Los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A terminan en P. ¿Sí? Los elementos representativos, y ahora voy a la generalización, terminan en S o P. Vamos a los elementos de transición que serían los grupos B. Fíjense, terminan en NS2, ND1. Vuelvo para NS2, ND1. Los que están en el 7, después NS2, ND2, NS2, ND3, NS2, ND4, 5, etc. Vamos al grupo 8. ¿Sí? El grupo 8, NS2, ND6. El grupo 9, NS2, N... ¿Sí? Y ahora hay una corrección acá, porque fíjense, si N es NS2, el D tiene un valor menos. Cuando este es 4, estoy en el escandio. Cuando N es 4, D es 3 en el titanio. Cuando S es 4, D es 3. Entonces, si N es 4, el 3 es N menos 1. Este es 4, este es 3. Este es 4, este es 3. En el vanadio. 4S2, 3D3. Si N es 4, N menos 1 es 3. Es decir, mientras que en los elementos del grupo 1A y 2A terminan en S, los elementos de transición, los grupos B, terminan en D. Y su configuración electrónica externa será NS2, N-1, D1,
hasta ns2, n-1 de 10. Vamos a retomar eso con un ejercicio. Los elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos, terminan en F, ¿sí? Igual no vamos a trabajar sobre eso, sino vamos a trabajar con los elementos de transición y de transición interna, a lo sumo transición interna. Entonces, hasta aquí, para sintetizar, los elementos de los grupos A se conocen como elementos representativos y los de los grupos B como elementos de transición. Los elementos de transición interno, tierras raras, se colocan aparte en la tabla periódica, en los grupos de 14 elementos, llamadas series de lantánida y actínida. Eso es lo que acabamos de decir. Entonces, hasta aquí tenemos elementos representativos. Están distribuidos en 8 grupos y se caracterizan porque su configuración electrónica termina en S, en el caso de los dos primeros, o en SP, en el caso de los 6 últimos. Algunos elementos representativos reciben nombres especiales. Grupo 1A o alcalinos, grupos 2A alcalinos tercios, grupo 7A o halógenos, y el grupo 8A, ¿sí?, que son los gases nobles, inertes o monoatómicos. Entonces, metales y no metales. La tabla periódica permite clasificar los elementos en metales, no metales y gases nobles. Nobles, inertes o monoatómicos es sinónimo. Una línea diagonal quebrada ubica al lado izquierdo a los metales y al lado derecho a los no metales. Aquellos elementos que se encuentran cerca de la diagonal representan propiedades de metales y no metales y reciben el nombre de metaloides, lo que dijimos anteriormente. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, son maleables y dúctiles, tienen brillo metálico característico. Los no metales son pobres conductores del calor y la electricidad, no poseen brillo metálico, no son maleables ni dúctiles y son frágiles en estado sólido. Los metaloides poseen propiedades intermedias entre metales y no metales. Sigamos un poquito. Una tabla comparativa. Metales, alta conductividad eléctrica, brillo metálico, maleables, ¿sí? Forman láminas, dúctiles, hilos. Son sólidos, salvo el mercurio. Tienen enlace metálico, forman cationes, ¿sí? Forman compuestos iónicos con no metales. Los no metales tienen mala conductividad eléctrica. Son buenos aislantes, no tienen brillo metálico, ¿sí? Son sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Forman aniones. Forman compuestos iónicos con los metales y moléculas y con los no metales. Los semimetales son metaloides. Se encuentran en la línea diagonal entre el grupo B, ¿sí?, y los no metales. Y eso es lo que dijimos anteriormente. Con respecto a la localización de los elementos químicos, la ubicación de un elemento en la tabla se obtiene por distribución electrónica del último nivel de energía, localizada el periodo y los electrones de valencia, el grupo. Así tenemos los que terminan en S, ya les dije, grupo 1A y 2A, los que terminan en P, del grupo 3A al 8A, los D están en el medio, son los elementos de transición, y los F son los de transición interna. Esta generalización es lo que hablamos anteriormente. Vamos a propiedades periódicas. Radioatómico, energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. Propiedades magnéticas no lo vamos a ver. Vamos al radioatómico. Es una medida del tamaño del átomo, es la mitad de la distancia que existe entre los centros de los átomos que están en contacto. Aumenta con el periodo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo varía con un ejemplo. Energía de ionización es la energía requerida para remover un electrón de un átomo neutro. Aumenta con el grupo y disminuye con el periodo. Ahora vamos a ver cómo varía. Electronegatividad es la intensidad fuerza con la que un átomo atrae electrones que participan en su enlace químico. Ahora vamos a ver también cómo varía. Y la afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo.
Vamos a explicar cada una de estas. Fíjense, radio atómico. Dijimos que el radio atómico nos indica el tamaño del átomo. Si ustedes se fijan, el átomo más pequeño es el hidrógeno. Y el átomo más grande que vemos en esta estructura que plantea solamente el radio atómico para los elementos representativos, el de mayor radio atómico, mayor tamaño, sería el cesio. Esto es un esquema que representa el radio atómico en función de, se llaman picómetros, es decir, una unidad de medida de longitud. Entonces, fíjense, el más pequeño es el hidrógeno, el más grande es el cesio. ¿Cómo podemos interpretar esta variación del radio atómico? De la siguiente manera. A medida que si el núcleo aumenta el número de protones, si pasamos, por ejemplo, ¿sí?, del litio al berilio, aumenta el número de protones, pero también aumenta el número de electrones. Por ejemplo, el litio tiene 3 protones y 3 electrones, el berilio tiene 4 protones y 4 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la cantidad de electrones, la fuerza de atracción aumenta. Por lo tanto, los electrones del último nivel de energía están más atraídos en el caso del berilio, porque el berilio tiene más protones y más electrones que el litio. Y a medida que aumentamos la carga nuclear y la cantidad de electrones, aumenta la fuerza de atracción. Cuando aumenta la fuerza de atracción, el radio atómico disminuye. Eso se puede ver, esa variación, en todos los periodos. A medida que aumenta el número atómico, aumenta la carga nuclear, aumenta la cantidad de electrones, el radio atómico disminuye porque aumenta la fuerza de atracción. Ahora, ¿qué ocurre en un grupo para que en un grupo ocurra lo contrario? A medida que aumenta el número atómico, aumenta la carga nuclear, aumenta la cantidad de electrones y el átomo se hace cada vez más grande, aumenta su radio atómico. Esto se debe a que los electrones que vamos agregando no se ubican en la parte interna del átomo, sino se ubican como si fueran una estructura de una cebolla, ¿sí?, agregando electrones en la capa más externa, lo que hace que los electrones internos, ¿sí?, los electrones de la configuración electrónica externa, como tienen cargas del mismo signo, aumentan las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, los electrones de la configuración electrónica interna actúan como una pantalla, y de hecho se llama efecto pantalla, que hace que los radios atómicos, a medida que aumentamos la cantidad de electrones, aumente la fuerza de repulsión debido a los electrones internos y su radio atómico aumente. Entonces, reitero, en un periodo, a medida que aumentamos el número atómico, el radio disminuye, y en un grupo, a medida que aumentamos el número atómico, el radio atómico aumenta. Esta propiedad de radio atómico, si quieren verla específicamente en la tabla periódica interactiva, van donde dice propiedades, se fijan donde dice radio atómico, ¿sí?, radio, fíjense que lo colocamos radio, y ahí nos va a indicar el radio atómico calculado en picómetros, y nos va a indicar aquí abajo el radio atómico de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Van a ver como en un mismo periodo el radio atómico va disminuyendo a medida que aumenta el número atómico. Ven que pasa de 167 en el litio a 112 picómetros en el berilio, boro, carbono, nitrógeno va disminuyendo a medida que aumentamos el número atómico. Para que quede claro, aumentamos el número atómico, pasamos de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Y acá el radio atómico va disminuyendo. 161, 112, 87, 67 picómetros. En un grupo, a medida que aumentamos el número atómico, de 3 pasamos a 11, de 11 a 19, de 19 a 37, 37 a 55, el radio atómico aumenta, 167, 190, 243, 265, etc. ¿Dudas hasta aquí de radio atómico? No. No. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a otra propiedad.
Y sigo con esta tabla, que me parece interesante que lo vean en forma experimental. Vamos a tomar otra propiedad. Por ejemplo, la energía de ionización, tilde energía de ionización. La energía de ionización, recuerden que, por definición, es la energía que yo necesito para ionizar, separar un electrón de un átomo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los elementos más fáciles de ionizar? Respuesta: los que tengan menor energía de ionización, los que necesiten menos energía para arrancarles un electrón. Vamos a comparar un metal, el primer metal de la tabla periódica, el litio. Fíjense la energía de ionización, ¿sí? 120,2 kJ por mol. Vamos a comparar con un no metal, ¿sí? Un no metal. Voy en el mismo periodo, comparo un no metal del mismo periodo. Si consideramos el boro, o el carbono, o el nitrógeno, o el oxígeno, o el flúor. Vamos a tomar el flúor. Fíjense la energía de ionización del flúor. 1681 kJ por mol. Es decir, los metales tienen energía de ionización baja, son fáciles de ionizar, son fáciles de arrancarles un electrón. Por eso los metales son buenos conductores de la electricidad, porque es muy fácil sacarle electrones a los metales, tienen baja energía de ionización. En cambio, los no metales tienen alta energía de ionización. ¿Por qué? Porque los no metales, sí, para los no metales es muy difícil arrancarles electrones, porque son altamente electronegativos, tienden a atraer electrones hacia sí. Entonces, comparamos metales con no metales. Entonces, en un mismo periodo, a medida que aumentamos el número atómico, la energía de ionización aumenta, ¿sí? Esa comparación. Vamos a ver qué ocurre en un grupo. En un grupo, vamos a tomar el grupo 1A y comparemos el litio con el sodio o el sodio con el potasio. A medida que aumentamos el número atómico, la energía de ionización disminuye. ¿Lo ven? El caso del litio, del sodio, del potasio, del rubidio. Aumentamos número atómico, 3, 11, 19, 37. Energía de ionización disminuye. Pasa de 152 a 4, de 520, disculpen, a 495. Dale, sí, escucho. Disculpe, Dale. No. este era el tema del que el que está más cercano al flúor es el más electronegativo, Sí. Y el menos electronegativo es el francio, creo. Así es. Ya El más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Así es. Vamos al revés. Ahora vamos a hablar, sí, correcto. De hecho, vamos a tomar otra propiedad periódica, la afinidad electrónica, tilde afinidad electrónica. Recuerden que la afinidad electrónica es la energía que un mol de átomos desprende o un átomo desprende cuando a él se le agrega un electrón. Entonces, cuando él recibe un electrón, ¿sí? Asocia un electrón. Vamos a tomar afinidad electrónica, tilde afinidad electrónica. Fíjense, comparemos en un mismo periodo. Ejemplo, litio 59,6 kJ por mol de afinidad electrónica. Con respecto al flúor, el flúor tiene afinidad electrónica 328. ¿Qué quiere decir esto? Que el no metal flúor, ¿sí?, tiende a aceptar electrones y convertirse en anión. Es fácil pasar de flúor a fluoruro. ¿Por qué? Porque los no metales, al tomar un electrón, pierden, fíjense, gran cantidad de energía. Ejemplo, el flúor, 328 kJ por mol. Lo contrario ocurre con los metales. En los metales es muy difícil agregarle electrones. De hecho, los metales tienden a perder. Vamos a otra propiedad que recién comentaste. Vamos a la electronegatividad, que no es una propiedad periódica. Ojo, la electronegatividad es una propiedad que fue elaborado por Pauli, que nos permite inferir cómo se van a comportar los metales y los no metales
con respecto a su capacidad de atraer electrones en una unión química. Uniones químicas lo vamos a ver la semana que viene. Así tenemos, cliqué a electronegatividad. Fíjense, el elemento de mayor electronegatividad es el flúor, 3,98. El de menor electronegatividad es el francio, 0,7. Los no metales tienen alta electronegatividad, tienden a atraer electrones. Y los metales tienen baja electronegatividad, tienden a ceder electrones. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos afinidad electrónica, electronegatividad, energía de ionización. ¿Sí? 3 propiedades. Recuerden que la electronegatividad, a pesar que se estudia como una de las propiedades, no es periódica, es cualitativa. La aumentó Pauli solamente para poder explicar las uniones químicas. Vuelvo a la presentación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos radio atómico. Les dije cómo variaba y lo pueden ver. Tengan en cuenta entonces que el radio atómico, el concepto que hay que tener en cuenta es el efecto pantalla. ¿Qué es el efecto pantalla? Reitero, los electrones internos de un átomo actúan como una pantalla y hacen que aumente la fuerza de repulsión y el radio atómico aumente. Por eso los elementos que están abajo en la tabla periódica tienen mayor radio atómico que los que están arriba en un mismo grupo, obviamente. Efecto pantalla. Vamos a energía de ionización, ya hablamos, escala de electronegatividad de Pauli, ya hablamos, afinidad electrónica, ya hablamos, y vamos a ver entonces qué ocurre con los elementos con su capacidad de formar aniones y cationes. Recuerden que un anión es un átomo o grupo de átomos con carga negativa, un catión es un átomo o grupo de átomos con carga positiva. Entonces, los metales tienden a perder electrones y formar cationes, y los no metales tienden a ganar electrones y formar aniones. Así, los elementos del grupo 1A tienden a perder un electrón y quedan con una carga positiva. Los elementos del grupo 2A tienden a perder 2 electrones y quedar con 2 cargas positivas. Los elementos del grupo 3A tienden a perder 3 electrones, 3 cargas positivas. Y ahora vamos a los no metales. Los no metales. Los del 7A tienden a ganar un electrón, completar su nivel con 8 y adquirir una carga negativa. Los del 6A tienden a ganar 2 electrones, ¿sí? Quedar con 2 cargas negativas. Los del 5A tienden a ganar 3 electrones, ¿sí? Y quedan con 3 cargas negativas. Y todos adquieren la configuración electrónica del gas inerte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el litio pierde un electrón, por eso tiene +1 porque pierde un electrón, tiende a adquirir la estructura electrónica, solo la electrónica, porque el núcleo no cambió, la parte de afuera, la estructura electrónica del helio. Cuando el berilio pierde 2 electrones, también tiende a adquirir la estructura electrónica del helio. Ahora, el flúor, como es un no metal, tiende a ganar un electrón y adquirir la configuración electrónica del gas inerte posterior, que sería el neón. Síntesis. Los metales tienden a perder electrones y a adquirir la estructura electrónica del gas inerte anterior. Los no metales tienden a ganar electrones y a adquirir la configuración electrónica del gas inerte posterior. Así, por ejemplo, el litio tiende, litio, ¿sí? Neutro, ¿sí? 3 protones, 3 electrones. Como es un metal, tiende a perder un electrón y formar el litio más. Cuando un metal pierde electrones, ¿sí? Su radio atómico disminuye. El catión siempre es más pequeño que el átomo a partir del cual se formó. El litio más tiene menor radio atómico que el litio cero. Lo opuesto ocurre con los no metales. El anión siempre es más grande que el átomo, ¿sí? Del cual partió. ¿Sí? Ejemplo, el flúor neutro al adquirir un electrón se transforma en fluoruro y su radio atómico aumenta. Entonces, el sodio, como les dije anteriormente, tiene 10 protones y
11 protones y 11 electrones. Pierde un electrón, queda sodio más, adquiere la configuración electrónica del neón. El aluminio neutro pierde 3 electrones, adquiere la configuración electrónica del neón, gas inerte anterior. El flúor no metal tiende a ganar un electrón, completa su nivel con 8 electrones, 2 más 6, 8, y adquiere la configuración electrónica del gas inerte posterior, neón. Lo mismo ocurre con el oxígeno, gana 2 electrones y adquiere la configuración electrónica del neón, gas inerte posterior. Nitrógeno adquiere 3 electrones y adquiere la configuración electrónica del gas inerte posterior, neón. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sodio, el aluminio, el flúor, el oxígeno anión, el nitrógeno anión, son isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir isoelectrónicos? Que tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? El sodio más, el aluminio 3 más, el flúor 1 menos, el oxígeno 2 menos, el nitrógeno 3 menos, tienen la misma cantidad de electrones que el neón, 10 electrones en su configuración electrónica. Ojo con esto, la carga nuclear no cambia. La cantidad de protones en el núcleo siempre es el sodio 11, ¿sí? El aluminio tiene 13, el flúor tiene 9 protones, ¿sí? Así sucesivamente. La carga nuclear, la cantidad de protones en el núcleo no cambia, lo que cambian son los electrones, ¿sí? Los metales tienden a perder electrones, los no metales tienden a ganar electrones. ¿Por qué se llaman isoelectrónicos? En este caso, porque todos tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿qué átomo neutro es isoelectrónico con el hidrógeno menos? El hidrógeno menos, el anión hidruro, es el hidrógeno neutro que ganó un electrón. Cuando gana un electrón, adquiere la configuración electrónica 1s2, que es la misma configuración electrónica del helio. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe.